Take the left fork towards Bastogne. All right, watch for ice up ahead. El papeleo cubría mi mesa mientras una unidad esperaba cartuchos bajo la nieve. Yo seguí el sistema y sus abreviaturas, aunque sabía que mis órdenes no tocaban el frente. Mis superiores vieron un envío correcto, pero mis registros dejaron un vacío. Desde entonces, cargo con un error que no figura en ningún parte. En la mañana del 18 de diciembre de 1944, el frente occidental atravesaba una de sus fases más inestables desde el desembarco de Normandía. 2 días antes, las fuerzas alemanas habían iniciado una ofensiva masiva en las Ardenas, una región boscosa que se extendía entre Bélgica y Luxemburgo. El ataque había sorprendido a varias unidades aliadas, que se encontraban desplegadas en posiciones defensivas ligeras, con líneas de suministro largas y, en muchos casos, incompletas. El clima invernal, con nieve persistente, niebla densa y temperaturas bajo cero, complicaba tanto los movimientos como la comunicación entre los mandos. En ese contexto, una compañía de infantería estadounidense perteneciente a una división del Primer Ejército había sido enviada a ocupar una serie de cruces de carreteras al este de la localidad belga de Bastogne. La misión era sencilla en los documentos: mantener la posición y retrasar cualquier avance enemigo hasta que llegaran refuerzos. Sin embargo, la realidad operativa era más frágil. Las unidades estaban dispersas, los mapas no siempre coincidían con el terreno, y los depósitos de suministros se encontraban varios kilómetros atrás, en caminos que ya comenzaban a quedar bloqueados por la nieve y el tráfico militar. Dentro de ese sistema funcionaba una cadena administrativa encargada de asignar y distribuir munición. Desde los depósitos de retaguardia hasta los camiones de primera línea, cada lote debía ser registrado, etiquetado y enviado a la unidad correcta. Esa tarea recaía en personal que rara vez aparecía en los partes de combate: oficinistas militares, encargados de almacén y conductores. En diciembre de 1944, esa cadena se encontraba bajo una presión inusual debido al ritmo acelerado de la ofensiva alemana y al desorden generado por los desplazamientos apresurados. En un centro logístico situado cerca de la ciudad de Reims, en Francia, un suboficial administrativo trabajaba en la sección de suministros de munición. Su función consistía en recibir las solicitudes procedentes del frente, verificar existencias y emitir órdenes de carga para los convoyes. No era una labor visible, pero era esencial. Cada formulario representaba cientos o miles de cartuchos que debían llegar a tiempo a soldados que, en muchos casos, ya se encontraban bajo fuego enemigo. El suboficial había pasado los últimos meses en ese puesto. Conocía los códigos de unidad, los tipos de munición y las rutas habituales de distribución. Su jornada transcurría entre mesas cubiertas de papeles, mapas de carreteras y teléfonos de campaña que sonaban de manera irregular. La mayoría de las solicitudes se procesaban de forma rutinaria. Una unidad pedía cierto tipo de munición, se comprobaba el inventario y se asignaba un camión para el transporte. La mañana del 18 de diciembre comenzó con una acumulación de formularios mayor de lo habitual. La ofensiva alemana había obligado a muchas unidades a pedir reabastecimientos de emergencia. Algunas solicitudes estaban incompletas, otras contenían errores de código y varias llegaban duplicadas por distintos canales. El suboficial y sus compañeros trataban de poner orden en ese flujo de información, conscientes de que cada retraso podía tener consecuencias en el frente. Entre esos documentos se encontraba la solicitud de una compañía que defendía uno de los cruces de carreteras cerca de Bastogne. El formulario indicaba una necesidad urgente de munición de fusil y de ametralladora ligera. La unidad había reportado contacto con fuerzas enemigas y un consumo elevado de cartuchos durante las primeras escaramuzas. El código de la compañía estaba correctamente escrito, pero la referencia al batallón aparecía abreviada de una manera poco habitual.
El suboficial examinó el formulario y lo comparó con el registro de unidades asignadas a ese sector. En condiciones normales, habría confirmado la abreviatura con el oficial de enlace correspondiente. Sin embargo, esa mañana los teléfonos estaban saturados y las respuestas tardaban en llegar. Además, varias unidades habían sido reubicadas en las últimas horas, lo que hacía que algunos registros quedaran desactualizados. Ante la presión de despachar los convoyes lo antes posible, el suboficial tomó una decisión práctica. Interpretó la abreviatura según el formato más común y asignó la munición a un batallón distinto del que realmente la había solicitado. En los papeles, la diferencia era mínima, una letra y un número que, en medio de decenas de códigos similares, podían pasar desapercibidos. El formulario fue sellado y enviado al área de carga. Los camiones comenzaron a ser preparados en el patio del centro logístico. Cajas de munición se apilaban y se cargaban según las órdenes impresas. Los conductores recibían sus rutas y partían hacia el este, siguiendo carreteras que se volvían cada vez más difíciles de transitar por la nieve y el tráfico militar. En Bastogne, la compañía que había solicitado la munición esperaba su llegada. Sus soldados ocupaban posiciones defensivas improvisadas, con trincheras poco profundas y sacos de arena colocados a toda prisa. Las primeras patrullas alemanas ya habían sido repelidas, pero el gasto de munición había sido considerable. Los mandos de la compañía contaban con que el reabastecimiento llegaría antes de que se produjera un ataque mayor. Las horas pasaron sin que los camiones aparecieran. Los enlaces por radio informaban de retrasos en las carreteras, algo habitual en esas circunstancias. Aún así, no había indicios de que la solicitud hubiera sido desviada. En el centro logístico, el suboficial continuaba procesando nuevos formularios, sin saber que una de sus decisiones había puesto en marcha una cadena de consecuencias. A medida que avanzaba el día, la situación en el frente se volvía más tensa. Los informes hablaban de un incremento en la presión enemiga en varios sectores alrededor de Bastogne. Las unidades aisladas comenzaban a depender cada vez más de los suministros que ya tenían a mano. Para la compañía en el cruce de carreteras, eso significaba contar cartuchos y racionar el fuego. En el sistema administrativo, todo parecía en orden. La solicitud figuraba como cumplida, con un convoy asignado y en ruta. La discrepancia entre el destino real y el registrado no era visible para quienes consultaban los listados. Ese tipo de error, pequeño en apariencia, quedaba oculto entre cientos de movimientos de suministros. Al caer la tarde, la compañía seguía esperando. Sus oficiales sabían que, sin munición suficiente, su capacidad para mantener la posición se reduciría de manera significativa. Sin embargo, no había forma inmediata de verificar qué había ocurrido con el reabastecimiento. La cadena logística, extensa y burocrática, no estaba diseñada para ofrecer respuestas rápidas en tiempo real. El día terminó con la compañía aún en sus posiciones, sin haber recibido las cajas de munición que necesitaba. En el centro logístico de Reims, el suboficial cerró su turno dejando atrás una mesa llena de papeles procesados. No había ninguna señal externa de que uno de esos documentos contenía un error que comenzaba a hacerse sentir en el frente. Durante la noche del 18 al 19 de diciembre, la presión sobre las posiciones aliadas alrededor de Bastogne aumentó de forma constante. Las unidades alemanas avanzaban por los caminos secundarios del bosque, utilizando la niebla y la oscuridad para acercarse a los cruces de carreteras que conectaban la ciudad con el resto del frente. Para la compañía que defendía uno de esos puntos, la escasez de munición comenzó a convertirse en un problema operativo real. Los soldados mantenían puestos de observación y pequeñas posiciones de tiro a lo largo de una carretera cubierta de nieve. Cada contacto con patrullas enemigas implicaba el uso de cartuchos que ya no podían reponerse con facilidad. Los suboficiales de la compañía ordenaron reducir el fuego automático y reservarlo solo para situaciones de amenaza directa. Esa medida no era ideal, pero reflejaba la necesidad de conservar recursos. Al amanecer del 19 de diciembre,
La compañía recibió informes de que fuerzas alemanas se estaban concentrando en un área cercana. La posibilidad de un ataque más coordinado era evidente. El capitán al mando envió un mensaje al cuartel general del batallón solicitando una actualización sobre el reabastecimiento de munición. Desde su perspectiva, el pedido había sido enviado el día anterior y debería haber llegado ya. En el batallón, los oficiales de logística consultaron los registros. En el sistema administrativo, la solicitud aparecía como atendida. Un convoy había sido asignado y figuraba como entregado a una unidad del mismo regimiento, aunque no a la compañía que lo había pedido. La diferencia no fue detectada de inmediato, ya que los códigos de las unidades eran similares y las rutas de los camiones se solapaban. Mientras tanto, en la línea de frente, los soldados de la compañía continuaban ajustando su forma de combatir. Se limitaban a disparos controlados y evitaban intercambios prolongados. Las ametralladoras ligeras, que normalmente proporcionaban un volumen de fuego esencial para la defensa, se utilizaban con extrema moderación. Los hombres eran conscientes de que cada ráfaga reducía sus posibilidades de resistir un ataque más fuerte. A media mañana, una patrulla alemana intentó aproximarse por un flanco del cruce. La compañía logró rechazarla, pero el enfrentamiento dejó claro que la presión aumentaba. Los informes enviados al batallón mencionaban no solo la actividad enemiga, sino también la preocupación por el nivel de munición restante. Sin embargo, esos mensajes competían con decenas de otros provenientes de unidades igualmente comprometidas. En el centro logístico de Reims, el suboficial administrativo inició un nuevo turno. Los acontecimientos del frente no se reflejaban de manera inmediata en su mesa de trabajo. Continuaba recibiendo formularios y asignando recursos según los registros disponibles. No había recibido ninguna notificación de que el envío del día anterior hubiera llegado al destino equivocado. A lo largo del día, varios convoyes se retrasaron o fueron desviados debido a carreteras bloqueadas y ataques aéreos. Esa situación generaba aún más confusión en los listados de entregas. Cuando una unidad no recibía su carga a tiempo, el motivo podía ser cualquiera de esos factores, lo que hacía difícil identificar errores administrativos específicos. En Bastogne, la compañía empezó a sentir los efectos acumulados. Algunos pelotones informaron que sus reservas de munición para fusil se habían reducido a menos de la mitad de lo habitual. Las ametralladoras contaban con pocas cintas disponibles. Los oficiales tuvieron que redistribuir cartuchos entre secciones para evitar que una quedara completamente sin capacidad de fuego. La tensión entre las necesidades reales del combate y la información que figuraba en los registros comenzó a crecer. Desde el punto de vista del sistema, la compañía estaba abastecida. Desde el terreno, la realidad era distinta. Esa brecha, típica de operaciones a gran escala, se volvía más peligrosa a medida que el enemigo intensificaba sus movimientos. Por la tarde, el cuartel general del batallón intentó aclarar la situación. Se solicitó una verificación del envío en el centro logístico. La respuesta tardó en llegar, ya que el personal administrativo también estaba sobrecargado. Cuando finalmente se revisaron los documentos, se observó que el convoy había sido dirigido a un batallón vecino que no lo había solicitado con la misma urgencia. Esa unidad, al recibir la munición adicional, la había incorporado a sus propios depósitos, sin saber que estaba destinada a otra compañía. En el caos de la ofensiva alemana, no existía un mecanismo sencillo para redistribuir rápidamente esos recursos. Devolver las cajas y enviarlas de nuevo implicaba tiempo y camiones que no estaban disponibles de inmediato. Para la compañía en el cruce de carreteras, la noticia de que su munición se encontraba en otro lugar no ofrecía una solución inmediata. Los hombres seguían en sus posiciones, enfrentándose a una amenaza creciente con recursos limitados. Los oficiales del batallón comenzaron a buscar alternativas, como la posibilidad de solicitar apoyo de artillería o de unidades cercanas, pero esas opciones también estaban sujetas a restricciones. A medida que caía la noche del 19 de diciembre, los disparos y movimientos enemigos se hicieron más frecuentes. La compañía resistía,
pero cada enfrentamiento dejaba sus reservas más mermadas. La desconexión entre la cadena administrativa y la realidad del terreno se hacía cada vez más evidente. En los papeles, el error era una línea mal interpretada en un formulario. En el frente, se traducía en soldados contando cartuchos bajo la nieve y la presión constante de un enemigo que no dejaba de avanzar. Durante la madrugada del 20 de diciembre de 1944, el frente alrededor de Bastogne se había vuelto aún más inestable. Las fuerzas alemanas continuaban presionando desde varios ejes, tratando de aislar completamente la ciudad y los cruces de carreteras que la rodeaban. La compañía que defendía uno de esos puntos críticos había pasado la noche en alerta casi permanente, con contactos esporádicos y movimientos detectados en la oscuridad del bosque. Las reservas de munición alcanzaron un nivel preocupante. En algunos pelotones, los soldados tenían apenas unos pocos cargadores completos para sus fusiles. Las ametralladoras ligeras, que normalmente constituían el núcleo de la defensa, contaban con menos de una cinta cada una. Los suboficiales recorrían las posiciones, anotando cuántos cartuchos quedaban y redistribuyéndolos para evitar que una sección quedara completamente inoperante. El capitán al mando recibió una comunicación del batallón confirmando que la munición solicitada se encontraba en manos de otra unidad. El mensaje no ofrecía una solución inmediata, solo la constatación de un error administrativo. Para la compañía, esa información tenía un valor limitado. El problema no era saber dónde estaban las cajas, sino cómo hacerlas llegar antes de que se produjera un ataque decisivo. Ante esa situación, los oficiales de la compañía tuvieron que tomar una decisión práctica. No podían esperar a que el sistema logístico corrigiera el error por los canales habituales. Las carreteras estaban bajo fuego y los camiones disponibles eran escasos. Sin embargo, la unidad que tenía la munición se encontraba a una distancia relativamente corta, aunque separada por zonas donde se había reportado actividad enemiga. Se decidió enviar un pequeño destacamento para intentar recuperar parte de las cajas. No era una misión formal de combate, sino un movimiento improvisado para asegurar un recurso crítico. Un suboficial y varios soldados salieron al amanecer, aprovechando la visibilidad limitada por la niebla. Llevaban consigo armas ligeras y un vehículo que había sobrevivido a los días anteriores. El trayecto fue lento y tenso. Las carreteras secundarias estaban llenas de restos de vehículos y huellas de combates recientes. En varios puntos tuvieron que desviarse para evitar áreas donde se escuchaban disparos. Al llegar a la posición de la unidad que había recibido la munición por error, explicaron la situación a sus responsables logísticos. Desde el punto de vista de esa unidad, las cajas formaban ya parte de sus propios suministros. Ellos también estaban bajo presión y no tenían instrucciones oficiales para transferirlas. Aún así, al comprender la gravedad de la situación en el cruce de carreteras, accedieron a ceder una parte del cargamento. No podían entregar todo, pero sí lo suficiente para aliviar, al menos de manera parcial, la escasez de la compañía afectada. Las cajas se cargaron en el vehículo y el destacamento inició el regreso. El tiempo era un factor crítico. Cada minuto que pasaba aumentaba la probabilidad de que los alemanes lanzaran un ataque más organizado. El camino de vuelta resultó aún más complicado, ya que la actividad enemiga había aumentado durante la mañana. En el frente, la compañía seguía resistiendo con lo que tenía. Los informes indicaban movimientos de tropas enemigas y la presencia de vehículos blindados en sectores cercanos. Los oficiales ordenaron a los hombres conservar el fuego y utilizarlo solo cuando fuera estrictamente necesario. La defensa se apoyaba en la disciplina y en la preparación de posiciones, más que en el volumen de disparos. Cuando el vehículo con la munición recuperada llegó finalmente al cruce de carreteras, la situación era frágil pero todavía controlable. Las cajas se distribuyeron de inmediato entre los pelotones. No se trataba de un reabastecimiento completo, pero permitió a la compañía recuperar una capacidad básica de defensa. El capitán informó al batallón de que la munición había sido obtenida por medios no oficiales. La respuesta fue breve y cautelosa. En un entorno donde cada unidad improvisaba para sobrevivir,
Ese tipo de acciones se toleraba, aunque no se registrara de manera formal. En el centro logístico de Reims, el suboficial administrativo no tenía conocimiento de estos movimientos. Para el sistema, el envío original seguía figurando como entregado correctamente. El error inicial había sido parcialmente corregido por una acción en el terreno, fuera de los procedimientos habituales. La ofensiva alemana continuaba, y la compañía se preparaba para enfrentar nuevas presiones. La experiencia de esos días reforzó una lección que muchos ya conocían. En condiciones extremas, la diferencia entre lo que dicen los registros y lo que ocurre en el frente puede ser decisiva. En los días posteriores al 20 de diciembre de 1944, la situación alrededor de Bastogne siguió siendo crítica. Las fuerzas alemanas mantenían la presión, intentando cerrar el cerco alrededor de la ciudad y de los cruces de carreteras que la conectaban con el resto del frente aliado. La compañía, que había sufrido la escasez de munición, continuaba defendiendo su posición, ahora con un nivel de recursos apenas suficiente, gracias a las cajas recuperadas de manera informal. El uso de esa munición fue inmediato. Durante varios enfrentamientos de corta duración, las ametralladoras ligeras pudieron volver a proporcionar fuego de cobertura, y los fusileros ya no estaban limitados a disparos aislados. Aún así, las reservas seguían siendo inferiores a lo que indicaban los manuales para una defensa sostenida. Cada combate reducía de nuevo los depósitos improvisados de la compañía. En el cuartel general del batallón, la discrepancia entre los registros y la realidad había quedado clara. Los oficiales de logística empezaron a intercambiar mensajes con el centro logístico de Reims para aclarar cómo se había producido el desvío inicial. La respuesta tardó, ya que ese centro también estaba gestionando decenas de problemas similares causados por la ofensiva alemana. Cuando finalmente se revisaron los formularios, se confirmó que la abreviatura errónea había sido interpretada de manera equivocada. El suboficial administrativo que había procesado la solicitud había seguido el formato más común, sin darse cuenta de que esa pequeña diferencia correspondía a otra unidad. Desde el punto de vista burocrático, el procedimiento no había sido violado, pero el resultado había sido un envío mal dirigido en un momento crítico. Esa constatación generó una discusión interna. Algunos oficiales consideraban que el problema era una simple consecuencia de la sobrecarga del sistema. Otros sostenían que, incluso bajo presión, los procedimientos debían haberse verificado con mayor cuidado. En ningún momento se planteó una acción disciplinaria inmediata, pero sí se elaboró un informe para su inclusión en la evaluación general de la campaña. Mientras tanto, la compañía en el frente seguía pagando el precio de esa confusión. Durante un ataque alemán en la tarde del 22 de diciembre, los hombres tuvieron que recurrir de nuevo a un uso extremadamente controlado de su munición. El combate fue breve pero intenso. Aunque lograron mantener su posición, varios soldados resultaron heridos y las reservas volvieron a disminuir de manera significativa. El capitán envió otro informe al batallón, describiendo no solo la situación táctica, sino también la fragilidad logística en la que se encontraba su unidad. En esos mensajes no se mencionaba directamente al suboficial de Reims ni a ningún responsable concreto. La atención se centraba en la necesidad urgente de un reabastecimiento adecuado. El batallón intentó organizar un nuevo convoy, pero las carreteras seguían siendo peligrosas. Los ataques aéreos, la artillería y los bloqueos dificultaban el movimiento de camiones. Algunos cargamentos se perdieron en el trayecto o tuvieron que desviarse. La logística, como tantas otras partes de la operación, funcionaba de manera irregular. En Reims, el suboficial administrativo fue informado de que una de sus asignaciones había causado problemas en el frente. Se le pidió que revisara sus procedimientos y que tuviera especial cuidado con las abreviaturas y códigos. No hubo una reprimenda formal, pero sí una presión implícita para evitar que se repitiera una situación similar. Para él, el impacto era difícil de medir. Su trabajo seguía siendo el mismo: procesar solicitudes, verificar inventarios y emitir órdenes de carga.
no tenía una visión directa de lo que ocurría en Bastogne, más allá de lo que aparecía en informes resumidos. Aún así, sabía que un error administrativo podía traducirse en dificultades reales para soldados que combatían en condiciones extremas. A finales de diciembre, el cerco alrededor de Bastogne comenzó a debilitarse con la llegada de fuerzas de relevo. La presión sobre la compañía disminuyó gradualmente, aunque las secuelas de los días anteriores seguían presentes en forma de bajas, agotamiento y equipos desgastados. La cuestión de la munición, aunque parcialmente resuelta, había dejado una huella en la forma en que los oficiales percibían la fiabilidad del sistema. El informe sobre el desvío inicial fue incorporado a una revisión más amplia de la logística durante la ofensiva de las Ardenas. En ese documento, se describía cómo una abreviatura mal interpretada había contribuido a una escasez temporal en una unidad de primera línea. No se mencionaban nombres, pero el episodio quedaba registrado como un ejemplo de los límites del aparato administrativo bajo presión. La compañía, por su parte, continuó su servicio sin saber todos los detalles de lo que había ocurrido en Reims. Para ellos, el problema se había manifestado simplemente como una ausencia de munición en el momento menos oportuno. La relación entre esa carencia y un formulario en una mesa de oficina quedaba lejos de su experiencia cotidiana. A comienzos de enero de 1945, cuando la ofensiva alemana en las Ardenas había sido contenida y las fuerzas aliadas empezaban a recuperar la iniciativa, los informes administrativos y logísticos comenzaron a ordenarse. El volumen de solicitudes de emergencia disminuyó, y las rutas de suministro se estabilizaron de manera gradual. En ese proceso de normalización, se revisaron los registros de diciembre para identificar fallos que habían afectado a las operaciones. El episodio del desvío de munición hacia una unidad equivocada apareció en uno de esos informes. Se describía de manera técnica. Una solicitud con una abreviatura poco común había sido interpretada según el formato estándar, lo que provocó que un cargamento crítico no llegara a la compañía que lo necesitaba en ese momento. El texto no asignaba responsabilidades personales, sino que lo incluía dentro de una serie de problemas derivados de la sobrecarga del sistema durante la ofensiva. Para la institución, la lección principal fue la necesidad de mejorar la claridad en los códigos de unidad y de establecer mecanismos de verificación más robustos en situaciones de emergencia. En los meses siguientes, se introdujeron cambios en los formularios y en los procedimientos de confirmación, con el objetivo de reducir la probabilidad de errores similares en futuras operaciones. El suboficial administrativo de Reims continuó su servicio hasta el final de la guerra. En su expediente figuraba una referencia al episodio, pero no como una falta disciplinaria, sino como parte de un contexto más amplio de dificultades logísticas. Su carrera no se vio truncada por ese error, aunque para él quedó como un recordatorio de cómo una decisión tomada en una mesa de oficina podía tener consecuencias en el frente. La compañía que había defendido el cruce de carretera cerca de Bastogne fue retirada de la línea poco después de la ruptura del cerco. Sus hombres estaban exhaustos y habían sufrido bajas, pero habían cumplido su misión. En los informes de combate se mencionaba la dureza de los enfrentamientos y las condiciones invernales, pero no se hacía referencia detallada a la escasez de munición ni a su origen administrativo. Con el paso del tiempo, ese episodio quedó diluido entre los muchos problemas que caracterizaron la batalla de las Ardenas. Sin embargo, en los archivos logísticos, permanecía como un ejemplo concreto de cómo un sistema diseñado para la eficiencia podía fallar cuando se enfrentaba a una presión extrema y a la complejidad de la guerra moderna. El legado de aquel error no se expresó en medallas ni en reconocimientos. Se manifestó en ajustes silenciosos de procedimientos, en formularios revisados y en una mayor atención a los detalles aparentemente menores. Para quienes habían estado en el frente, lo que importaba era haber recibido, aunque fuera tarde y por medios improvisados, la munición necesaria para seguir resistiendo. Esa distancia entre la experiencia de los combatientes y la lógica administrativa formó parte de la realidad de la guerra.
La historia de la compañía y de la solicitud mal interpretada ilustra cómo los engranajes invisibles de la logística podían influir de manera directa en la capacidad de una unidad para cumplir su misión. Si este tipo de historias pasadas por alto resulta de interés, el canal invita a suscribirse y a compartir desde qué lugar se sigue este contenido.